Vamos a hablar en este vídeo de un libro que acaba de aparecer recientemente, esta misma semana, y está escrito por el cardenal Robert Sarach. Es un libro que yo considero que debemos leer, pero urgente, porque el cardenal Sarach denuncia lo que está ocurriendo. Y todo eso de lo cual nosotros pues criticamos, hablamos, nos lamentamos, él lo pone por escrito. Entonces habla de Judas. El libro es este. Se titula Se hace tarde y anochece. Creo que el título ya es elocuente y nos anuncia lo que hay dentro. Yo, como lo tengo de ayer, no he podido leer naturalmente el libro, he leído solamente la introducción. Y ya en la introducción el cardenal tiene unas palabras, como digo, serias, que os voy a comentar. Dice: por desgracia, Judas Iscariote. Y dice con William Seppi, dice: si estos callan, no, un traidor es alguien que jura y miente. Y dice él: ¿por qué tomar de nuevo la palabra? Este es el tercer libro que escribe. Los anteriores libros, los dos anteriores son Dios o nada y La fuerza del silencio. ¿Por qué tomar de nuevo la palabra? Y en mi libro anterior os invitaba al silencio, pero ya no puedo seguir callando. No debo seguir callando. Los cristianos están desorientados. Día tras día recibo de todas partes llamadas de socorro de quienes ya no saben qué hacer. Día tras día recibo en Roma a sacerdotes descorazonados y heridos. La Iglesia vive una noche oscura. Está envuelta y cegada por el misterio de la iniquidad. Bueno, esto que nos puede parecer, no sé, un poco alarmante, exagerado, no tiene nada de alarmante ni de exagerado, es la realidad. Es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo pues una iglesia que no termina de sacar adelante el plan de Dios. Y el plan de Dios no es hacer mucho ruido, ni que cantemos demasiado, y etcétera, etcétera. El plan de Dios es que procuremos que las almas vayan por el camino del bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero muchos laicos y sacerdotes están ofreciendo, muchas veces por ignorancia o por lo que sea, están ofreciendo un camino falso. Un camino que puede ser más corto y más bonito y más adornado, pero que no es el camino de Dios. Y a diario me llegan noticias estremecedoras. Él está en Roma, en el Vaticano, y allí llega el cardenal prefecto de la Congregación del Culto Divino. Y ahí le llegan pues noticias del mundo entero. No pasa una semana sin que salga a la luz algún caso nuevo de abuso sexual, en fin, de escándalos. Y entonces él pues se alarma y lo siente muchísimo. Sacerdotes del mundo entero se han sentido vejados y traicionados por tanta abominación. La Iglesia vive, al igual que Jesús, el misterio de la flagelación. La Iglesia está siendo flagelada como Cristo. Su cuerpo está desgarrado. ¿A quién culpar de los golpes? A los mismos que deberían amarla y protegerla. Es decir, él no echa la culpa a los enemigos de la Iglesia, sino a los más representantes de la Iglesia, a cardenales, obispos y sacerdotes. Y él lo dice claramente. Cuando no se cumple con el deber, cuando uno pretende pues hacer una iglesia a su gusto, pues viene, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo que surge es la iglesia, no la iglesia de Jesucristo, sino la iglesia de fulano de tal, de don fulano de tal, o de monseñor tal. Bien, permitidme reflexionar con vosotros sobre la figura de Judas. Jesús llamó a Judas igual que al resto de los apóstoles. Jesús lo amaba.
lo envió a anunciar la buena nueva. Pero poco a poco del corazón de Judas fue apoderándose la duda. Sin dar señales a ello, empezó a juzgar las enseñanzas de Jesús. Empezó por dentro a protestar, a criticar. Y se dijo, este Jesús es demasiado exigente, pero eficaz. Y Judas quiso traer al mundo el reino de Dios sin dilación, empleando medios humanos conforme a sus propios planes. Es decir, Judas era un apóstol que quería que el reino de Dios viniera, pero por caminos distintos a lo que Jesús iba marcando. Y por eso cita aquí unas palabras de Isaías que Jesucristo cita: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Pero Judas se alejó. Judas se alejó de Dios y tomó caminos perversos. Dejó de escuchar a Cristo. Empezó a escuchar la voz de los enemigos de Cristo. Y él se convirtió en un conspirador más de los que querían quitarse de en medio a Jesucristo. Y así lo hizo, como ya sabemos perfectamente. Judas traicionó a Jesús porque no quiso ser fiel al Señor. Y dice aquí el cardenal Sala, dice, y Judas fue uno de los que se sentaron a la mesa en la última cena y comulgaron, recibió el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, pero no recibió el Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Muchos reciben el cuerpo de Cristo, comulgan, pero no reciben el Espíritu de Dios. Y entonces pues se quedan en una comunión, muchas veces por ignorancia, pero otras veces puede ser sacrílega, si uno se da cuenta de lo que está haciendo y de lo que está, con su mal ejemplo, dando a conocer. Seguramente pronunció en su interior las palabras de toda rebelión: non serviam, no serviré a Dios. Sin renunciar a sus planes, comulgó durante la cena. Fue la primera comunión sacrílega de la historia, dice el cardenal, la primera comunión sacrílega de la historia. Y cometió la traición. Y Judas traicionó a Jesús. Judas será eternamente el nombre del traidor, y su sombra se cierne sobre nosotros, también sobre nosotros. Podemos ser Judas, muchas veces sin quererlo, pero también sin evitar los motivos. Podemos ser Judas cuando queremos seguir nuestros planes y queremos enmendar la plana a Dios, la plana a Jesús. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues marcharnos. Lo que hizo Judas, salir del cenáculo, separarse de los demás y buscar ya el modo de traicionar, de consumar la traición. Y ya sabemos la historia. Y Judas vendió a Jesús. Y Judas después no se arrepintió. Y si se arrepintió, no fue un arrepentimiento de conversión, sino un arrepentimiento de rabia. De tal manera que se fue y se ahorcó, se quitó la vida. No podía resistir este dolor, diríamos, este remordimiento que estaba pues adueñándose de su mente, de su alma. Judas será eternamente el nombre del traidor. Sí, también nosotros hemos cometido traición, dice el cardenal. También nosotros hemos cometido traición. Hemos abandonado la oración. Dedicará bastante espacio de este libro a la oración. Ya hablaremos de esto. Queremos imitar la estructura de las grandes empresas. Pensamos que la Iglesia es una empresa, es una ONG. Y entonces pues empezamos a utilizar métodos de la empresa, de captar personas, de intentar que muchos se involucren en la actividad, pero dejando a un lado los medios extraordinarios que Jesús nos dijo, como es la oración. Hemos abandonado la oración. Por todas partes se ha filtrado el mal del activismo eficaz.
hay que hacer muchas cosas, hay que moverse. Y incluso alguna jerarquía cae en esa tentación. Hay que moverse, hay que movilizarse, hay que hacer todo lo que se pueda para atraer a los jóvenes, para atraer a los mayores, a los matrimonios. Pero no se les dice cuál es el secreto, diríamos, para volver a Dios. Y el secreto ya lo sabemos: orar. Queremos dedicar ese tiempo a labores sociales útiles. Y entonces es muy bonito, es muy atractivo dedicar un tiempo grande de nuestra vida a obras sociales y volcarnos por el más necesitado. Y eso está bien. Pero eso lo puede hacer también cualquier asociación, cualquier actividad de tipo social, sin necesidad de nada más. Nosotros no solamente queremos servir al prójimo, sino queremos orar por el prójimo. Queremos pedir al Señor por el prójimo. Quien deja de rezar y ya ha cometido traición. Fijaos, quien deja de rezar ya ha cometido traición. Judas dejó de rezar, se desconectó del Señor, se desconectó de la iglesia primitiva, que eran los 12 apóstoles, se marchó, se alejó, y por tanto pues ya empezó la traición ahí. Está predispuesto a cualquier compromiso con el mundo, ha tomado el camino de Judas. Es decir, en la iglesia, naturalmente que a la iglesia le interesa el hombre completo, pero el hombre completo, no solamente el corazón, no solamente el estómago, no solamente los problemas sociales. El hombre completo es cuerpo y alma, y el alma tiene sus necesidades, y el alma tiene sus instrumentos para vivir como es debido. Nos permitimos cuestionarlo todo. Se pone en duda la doctrina católica. Apelando a posturas supuestamente intelectuales, los teólogos, algunos teólogos, se dedican a desmontar los dogmas, vaciando la moral de su significado más hondo. Esto es una denuncia en toda regla. Algunos teólogos intentan desmontar los dogmas para darle un contenido y una apariencia más atractiva, más fácil, más cómoda. Y la moral la vacían de exigencias para convertirla pues, en una pura actitud bondadosa. El relativismo es la máscara de Judas disfrazado de intelectual. El relativismo. Es decir, todo es relativo, lo hemos hablado muchas veces. Dicen algunos, todo es relativo, según mi criterio, según lo que piense este, pienso lo otro, no hay nada absoluto. Entonces, Judas dice aquí, la máscara de Judas, el relativismo es la máscara de Judas disfrazado de intelectual. No hay cosa peor que un intelectual que se considera intelectual al margen de la fe, que piensa que lo sabe todo, que piensa que puede explicarlo todo intelectualmente, desde la razón, no desde el corazón. ¿Qué sorpresa nos puede provocar enterarnos de que hay tantos sacerdotes que rompen sus compromisos? Relativizamos el significado del celibato. Reivindicamos el derecho a tener vida privada, algo contrario a la misión del sacerdote. Algunos llegan incluso a reclamar el derecho a conductas homosexuales. Se suceden los escándalos entre los sacerdotes y entre los obispos. O sea que esto es serio, esto es muy serio y está puesto por escrito, no solamente hablado, pues las palabras las lleva el viento, sino por escrito para que conste. Y aquí él denuncia la actitud de sacerdotes y de alguna parte de la jerarquía. El misterio de Judas se propaga. Es fácil. Es fácil porque enseguida las cosas más sencillas y que menos exigen, pues se propaga. Se propaga fácilmente y llega hasta los últimos rincones de las parroquias, de las comunidades. Y hay mucha gente en las parroquias, en las comunidades, en los grupos, que siguen la actitud de Judas,
Es decir, prescinden de Cristo como Dios. Y lo consideran pues el gran hermano, lo consideran como el gran personaje, el modelo, pero no el Hijo de Dios, que nos invita a seguirle. Por eso quiero decirles a todos los sacerdotes: manteneos fuertes y firmes. Si por culpa de algunos ministros os etiquetarán a todos los homosexuales y arrastrarán por el fango a la Iglesia Católica, entonces tenemos que ser fuertes en la fe y decir: yo no quiero seguir ese camino, yo quiero seguir el camino de Cristo. ¿Que me crucificarán?, dice el cardenal, y gritarán como en aquella época contra Jesucristo: crucifícalo, crucifícalo. El sacerdote, el cristiano, que quiera ser fiel, que quiera ser de verdad pues un hijo de Dios y moralmente intachable, será criticado y será crucificado. Pese a las encuestas tendenciosas que ofrecen un panorama desolador de eclesiásticos irresponsables y con una vida interior anémica al mando del gobierno de la Iglesia, manteneos serenos y confiados, como la Virgen y San Juan al pie de la cruz. Manteneos firmes. Estamos hoy que estoy grabando, celebrando la fiesta de la Virgen Dolorosa, la Virgen que está al pie de la cruz, contemplando cómo a su Hijo, que vino a hacer el bien y vino pues a darle al hombre su dignidad, es crucificado, es quitado de en medio. Y esto es curioso. Alguien que quiere hacer el bien, que busca el bien y que ha hecho milagros y que ha curado enfermos y que ha resucitado a muertos, lo quitan de en medio. ¿Por qué? Porque no nos agrada, porque nos resulta un poco duro seguir ese camino, esa verdad y esa vida. Los sacerdotes, los obispos y los cardenales sin moral, no empañarán el testimonio luminoso de los más de 400.000 sacerdotes fieles del mundo entero, que día tras día sirven santa y gozosamente a su Señor. Pese a la violencia de los ataques que pueda sufrir, la Iglesia no morirá. Es la promesa del Señor y su palabra es inefable. Bien, pues el cardenal nos habla de las 4 columnas de la Iglesia que va a ir desarrollando en el libro. La primera columna es la oración. La segunda columna es la doctrina católica. La tercera columna es el amor a Pedro, al Papa. Y la cuarta columna es la caridad fraterna. Y el desarrollo de estas 4 columnas es el contenido de este libro. Nosotros iremos, a través de estos espacios, en este canal, iremos desarrollando estos temas, poco a poco. La oración, la doctrina católica, el amor al Papa, la caridad fraterna, con la finalidad de que realmente vayamos poniendo los medios para hacer de nuestra Iglesia lo que el Señor quiso: un pueblo de Dios, una familia que se quiere, una familia fiel al compromiso adquirido. Y el Señor dijo: no os preocupéis, yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación del mundo. Y así estamos. Así que, queridos amigos que seguís este canal, os recomiendo que tengáis este libro, que lo leáis, que lo meditéis y que lo difundáis. Y en segundo lugar, que procuremos ser fieles a Dios, fieles a la Iglesia, fieles cada uno a su vocación, especialmente los sacerdotes. Y es bueno que pidamos por los sacerdotes y por los que quieren ser sacerdotes, para que vayamos por el camino recto. Si algún seglar, si algún laico se siente generoso, lo que puedo hacer es regalar el libro a su párroco. Dice: mire usted, este libro me ha gustado mucho
y se lo quiero regalar, si usted me lo admite. Y haréis la mejor obra de caridad dando doctrina, porque hay que dar doctrina, hay que difundir la buena doctrina, especialmente en ese ambiente de los que tenemos que propagar esa doctrina a través de la predicación. Hasta la próxima grabación. Adiós.